Pues muy buenos días. Y me da mucho gusto que tengamos esta oportunidad de compartir algunas ideas que nos puedan ayudar a entender el momento que estamos viviendo. Lo puedo decir con pues, sinceridad. Para mí, el planteamiento de este curso supone ciertamente un reto porque pues, me ha supuesto y me supondrá un esfuerzo por entender qué es lo que está ocurriendo en el mundo actual, ya que no es fácil comprender todo lo que pasa en el mundo de la cultura, de las ideologías y de la vida de las personas. De manera que pues iremos entrando en los temas que se han anunciado poco a poco para ir tratando de pues clarificar hasta donde sea posible la situación actual que nos ha tocado vivir. Eh, el tema general del curso lo hemos nombrado como problemas y retos en la actualidad. Problemas porque ciertamente hablaremos de los asuntos complejos que se presentan en el momento actual, y retos porque no se trata solamente de quedarnos en los problemas, sino pues plantearnos cómo afrontar esos problemas. Y en ese sentido, el término retos, pues creo que lo expresa. Para comenzar en esta primera sesión, eh, trataré de apoyarme sobre todo en un libro que está siendo bastante leído hoy en día, que ha tenido importante repercusión y que refleja en buena medida un aspecto de la vida actual, concretamente lo que está ocurriendo en las universidades americanas. El libro se llama La transformación de la mente moderna, escrito por dos autores americanos. Pero antes de entrar a este libro, creo que nos puede resultar útil eh, nos puede resultar útil. Este es el libro, perdón. Ya aquí estoy empezando a compartir la pantalla. El libro es de Jonathan Haidt y Greg Lukianoff, La transformación de la mente moderna. Es una investigación hecha por estos dos autores en los últimos años dentro de las universidades americanas para tratar de expresar lo que está ocurriendo entre la gente joven. Pero antes de adentrarme en el enfoque y el contenido de este libro, quisiera recordar los periodos a los que pertenecen las diversas generaciones de los últimos tiempos, porque con frecuencia haremos referencia a las diversas generaciones, de manera que comienzo simplemente con este recordatorio. La generación de los baby boomers son las personas que hemos nacido entre 1945 y 1964 o 65. La edad actual de estas personas fluctúa entre los 77 y los 58 años. Es una generación posterior a la guerra, a la Segunda Guerra Mundial, que pues es calificada incluso por los que entienden del tema como una generación envidiable, porque pues se caracteriza, por ejemplo, en términos siempre muy globales, muy generales, por la estabilidad tanto laboral como familiar. Se dice también que quienes pertenecen a esta generación vivieron todo lo que los jóvenes
habrían querido vivir. Vieron cómo surgieron los Beatles en el año 62, la llegada del hombre a la luna en 1969, los mejores jugadores históricamente, al menos hasta una determinada época en el fútbol, Pelé, Maradona, la caída del muro de Berlín en el año 89, etcétera. Bueno, esta generación, pues es una generación que en general no presenta, comparado con las que siguen, eh, tantos problemas, sino que más bien se suele calificar de manera positiva. Después viene la generación X, los nacidos entre 1965 y 1980, que hoy en día tienen entre 57 y 42 años. A esta generación X se le suele caracterizar por haber tenido una vida más bien difícil. Fue un periodo complejo el que les tocó vivir. Tuvieron que trabajar muy intensamente por las circunstancias del momento en que se desenvolvieron, y esa fue una de las características, una vida exigente, difícil, de lucha, de mucho trabajo, ¿no? Caracterizada por el término workaholic. Después de la generación X viene la generación Y, también llamada millennials. Son los nacidos entre 1981 a 1994, que tienen hoy en día entre 41 y 28 años. Esta generación, pues claramente se distingue de la anterior. Todo esto, lógicamente, no estamos en un tema de precisión matemática, sino que son apreciaciones bastante generales, pero que de algún modo se pueden asociar las ideas. Es una generación muy marcada por la tecnología. Migraron al mundo digital y esto supuso una auténtica revolución. Los millennials solían o suelen caracterizarse por ser personas que pues no se conformaban con lo que les tocó vivir, muy ambiciosos, pero sin la conciencia de un trabajo intenso. Por lo tanto, se suele calificar bastante negativamente. Como digo, en esto tampoco se puede absolutizar, pero suele caracterizarse por una generación marcada más por la pereza y muy consentida, quizá porque sus progenitores los han consentido mucho. Es una de las cosas que se suelen decir de los millennials, que sus padres les crearon la conciencia de que iban a ser triunfadores sin necesidad de grandes esfuerzos. Y esto pues sí ha provocado un efecto negativo al llegar a la vida adulta profesional y darse cuenta de que pues las cosas no son tan fáciles como parecían. También se ha querido caracterizar como una generación bastante narcisista. La revista Time, por ejemplo, en un artículo del año 2014, la catalogó como la generación del yo. Una pues, generación bastante concentrada en el ego. Después viene la generación Z, que son los nacidos entre 1995 y 2010, también llamada Centennial o iGen, la iGen o iGen, que es la generación de los nativos en Internet, los que ya nacen totalmente concentrados, pues con el teléfono, diríamos, bajo el brazo, ¿no? A esta generación pertenecen quienes hoy en día están entre los 27 y los 12 años.
¿verdad? Es la generación actual de jóvenes a la que vamos a hacer especial referencia por el libro al que me he referido, que investiga concretamente lo que está pasando con los jóvenes en las universidades americanas el día de hoy. Son los centennials, pues quienes son nativos digitales, han nacido con la tablet, con el smartphone en la mano y por lo tanto una generación muy marcada por el Internet. Son muchachos que suelen descuidar sus relaciones interpersonales por estar muy metidos en el mundo digital, aunque sí tienen la inquietud de causas sociales, pero por vía de Internet también. Suelen ser independientes y pues hoy en día se calcula que hay de estas dos últimas generaciones, de la millennials, 2.000 millones de millennials en el mundo, y de los centennials, 2.400 millones en el mundo. De manera que los de la generación Y, millennials, representan el 27% de la humanidad actual y los centennials el 32% de la población mundial. Por tanto, la mayoría de la población está entre estas dos generaciones. Se ha acuñado también el término de generación alfa para los muy jóvenes, nacidos en 2011 en adelante, que esto pues habrá que esperar para ver cuáles son sus características, ¿no? De 11 años para abajo. Y otro término que se ha utilizado más recientemente es el término generación de cristal para los que han nacido en el año 2000 en adelante. Aquí entraría pues tanto la generación Z como la alfa, ¿no? Tienen hoy en día 22 o menos años, generación de cristal, caracterizada fundamentalmente por su fragilidad. Y a ella me voy a referir con bastante detenimiento en esta exposición. Con este cuadro me parece que podemos situarnos en el esquema de las generaciones para tratar de ubicarlas. Paso ahora entonces al libro que mencioné inicialmente, el libro de la transformación de la mente moderna. En ese libro, la tesis fundamental está en que hoy en día predominan o prevalecen tres falsedades que condicionan la conducta, el comportamiento de los jóvenes, porque están muy potenciados estos enfoques. ¿Cuáles son esas tres falsedades? La primera, la falsedad de la fragilidad, que la expresan, son palabras textuales del libro, con esta fórmula: lo que no te mata te hace más débil. Contrario al dicho más tradicional que inauguró, por cierto, Nietzsche, que decía, lo que no te mata te fortalece. Y era una idea válida porque ordinariamente las cosas que cuestan o que pues, pueden resultar difíciles en la vida son las que te fortalecen. En cambio, la mentalidad actual es esta: lo que no te mata te hace más débil. Por tanto, hay que tratar de evitar todo aquello que signifique contradicción, oposición, dificultad, etc. Por eso se habla de la falsedad, de la fragilidad, porque la persona con esta mentalidad pues se hace más frágil en lugar de conseguir el fortalecimiento de la persona. Una segunda falsedad es la del razonamiento emocional, que se enuncia con algo muy fácil de entender. Confía siempre en tus sentimientos. Será pues un tema no para la sesión de hoy, que veremos posteriormente,
pero que está aquí el enfoque de este libro, y es en el que me estoy yo basando, está muy centrado en los Estados Unidos, pero la influencia indudablemente de lo que ocurre en Estados Unidos, pues es inmediata su repercusión en el mundo, ¿no? Confía siempre en tus sentimientos significa que hay que dejarse llevar por las emociones. Ciertamente las emociones muchas veces nos orientan en nuestro comportamiento de manera adecuada, pero no siempre. Y si no hay un criterio racional para valorar las emociones, pues entonces las personas acaban dejándose simplemente llevar por lo que sienten, sin ningún rumbo que tenga claridad, porque no se ha reflexionado, no se ha pensado. Y el razonamiento emocional va a consistir en dejarse llevar por los sentimientos y luego justificar esa manera de comportarse racionalmente, justificarla racionalmente. En otras palabras, no se trata tanto de rectificar el modo como uno ha actuado por dejarse llevar por los sentimientos, sino simplemente de justificarlos, porque lo que tiene que prevalecer es lo que se siente, lo que se experimenta en el nivel emocional. Esto pues es algo novedoso en el mundo sajón, sobre todo, quizá para nosotros latinos, mexicanos, etcétera, esto nos resulte más familiar porque es algo que pues ha estado probablemente más incorporado a nuestra cultura, que tiene una connotación tradicionalmente más sentimental. Y el tercer punto, la tercera falsedad que el libro menciona y que es la tercera tesis que va a desarrollar a lo largo de todas sus páginas, es la falsedad de nosotros contra ellos, que se expresa con esta frase: la vida es una batalla entre las buenas personas y las malvadas. La mentalidad de este tercer punto consiste pues en ver a todos aquellos que no están conmigo como personas malvadas. El que no está conmigo es malo. Y eso lo que ha provocado y está provocando de manera muy notoria es la polarización entre buenos y malos. En la sociedad eso genera una fuerte división. Pues desde el punto de vista político esto ha sido muy claro en los Estados Unidos con Trump, etcétera, como pues se ha polarizado mucho la sociedad en dos extremos, ¿no? O se está en una de las partes o en la otra, pero no hay términos medios, lo cual tiene un efecto pernicioso porque dificulta la unidad, dificulta el entendimiento, el intercambio, el diálogo, etcétera. Muy bien, pues este es el esquema fundamental de este libro y en esta sesión voy a hacer especial hincapié en el primer punto, ¿no? En la falsedad de la fragilidad. Dice en este texto de estos autores que hay un viejo dicho: prepara al niño para el camino, no el camino para el niño. Estos autores lógicamente hacen una crítica del pensamiento actual o de la cultura actual para tratar de advertir los riesgos que trae consigo dejarse llevar por estas mentalidades, es decir, por la mentalidad de la fragilidad, de evitar las dificultades, de dejarse llevar por lo fácil para no tener conflictos y no debilitarse. Es lo que ellos pretenden hacer. Y en cambio señalan este viejo dicho: prepara al niño para el camino, no el camino para el niño. Lo cual significa que hoy en día ocurre lo contrario. Hoy en día parece que estamos haciendo justamente lo contrario. Estamos intentando despejar cualquier cosa que pueda molestar a los niños. Es la mentalidad actual que ellos critican. Si se quiere evitar al niño o al adolescente todo lo que signifique obstáculo, dificultad, esfuerzo, oposición, lo que da como resultado es fragilidad.
el niño no se fortalece. Hay un experimento hecho en los Estados Unidos, una investigación que la resumo así en pocas palabras, con los cacahuates. Eh, Se puso en boga, estuvo en boga la idea de que los cacahuates generaban alergias y todos los alimentos que tuvieran que ver con cacahuates, derivados de cacahuates, etcétera, pues había que tener mucho cuidado porque generaban efectos negativos contra la salud. Y hubo pues prohibiciones, por ejemplo, en colegios, de todo lo que tuviera que ver con el cacahuate, que no se comiera, etcétera, ¿no? Finalmente se hizo una investigación eh, con niños recién nacidos, desde los primeros meses, el primer año, se escogió un grupo, no sé, cerca de 500, 400 y pico de niños, y a la mitad de ellos se les protegió de los cacahuates y a la otra mitad no se les protegió, se les permitió que comieran cacahuates. Con los padres de familia, pues de acuerdo para hacer este estudio, esta organización. A los 5 años de edad de los niños, después de 5 años de seguimiento de este proceso, se analizó en qué circunstancias se encontraban y resultó que los niños que habían sido protegidos para no comer y tener contacto con los cacahuates eran mucho más alérgicos a los cacahuates que los otros. Es decir, habían los que sí estuvieron en contacto con los cacahuates, alimentándose con esta sustancia, generaron defensas que los hicieron inmunes o por lo menos mucho menos propensos a la alergia del cacahuate. Es un experimento que se cita como ejemplo de que la sobreprotección trae consigo fragilidad. En cambio, el enfrentarse con el problema, con la situación real, genera pues defensas que fortalecen a las personas. Dicho de otra manera, para que en la vida personal pueda haber fortalecimiento contrario a la fragilidad, los seres humanos necesitamos desafíos, tanto físicos como mentales, estresores para no deteriorarnos. Es decir, solo con la oposición, con lo que significa eh, desarrollar la propia fuerza, podemos evitar el debilitamiento. Por ejemplo, los músculos y las articulaciones necesitan estresores para desarrollarse de forma adecuada. Si el músculo no se esfuerza, si el músculo no levanta un peso, si el músculo no hace un ejercicio que le supone pues romper una resistencia, por ejemplo, a la flojedad, a la pereza, no se desarrolla el músculo. Para que el músculo se desarrolle, requiere oposición, lo que llaman estos autores estresores. Lo mismo ocurre en el mundo emocional. Si no hay circunstancias que exijan enfrentar retos y dificultades, la persona se va debilitando y se hace cada vez más frágil. Por eso, hoy en día, una de las causas que explican la fragilidad de la gente joven está en la sobreprotección que han tenido en algunos casos de parte de sus padres. El exceso de protección, de no permitir que se enfrenten a circunstancias que les exijan retos personales, esfuerzos, hace que los jóvenes se debiliten y se conviertan en personas frágiles. Un factor que ha influido mucho en este proceso del debilitamiento en el fondo, sobre todo de la voluntad, ¿no? Porque la voluntad, pues, es esa facultad que nos permite tomar decisiones en la vida, ejecutar lo que decidimos
llevarlo a la práctica y llevarlo a término. La voluntad es una fuerza interior que hay en nosotros que necesita desarrollarse del mismo modo que el músculo para desarrollarse exige ejercitarse y enfrentarse a situaciones que le exijan esfuerzo. Pues en el fondo el debilitamiento de las personas equivale a la falta de voluntad, a la falta de fuerza de voluntad. Y uno de los factores que ha influido mucho en todo este proceso característico de la cultura actual y de la forma de ser de los jóvenes en la actualidad, que son frágiles, es la cultura de la ultraseguridad. Lo dicen así estos investigadores. La cultura de la ultraseguridad es el culto a la seguridad. Es privilegiar la seguridad, ante todo seguridad, evitar todo tipo de riesgos, evitar todo aquello que pueda significar fracaso, error, etcétera. Una obsesión con eliminar amenazas, tanto reales como imaginarias, ¿verdad? Hay también una preocupación porque no pueda uno pensar ni siquiera en algo que pueda ser riesgoso, ¿no? Y evitar también aquello en el mundo de la imaginación. Y añaden, la cultura de la ultraseguridad priva a los jóvenes de las experiencias que su mente antifrágil necesita. Según estos autores, la mente del joven es antifrágil, no es frágil originalmente. Lo que pasa es que está hecha para desarrollarse con los obstáculos. Pero si no los tiene, no tiene la oposición, entonces se hace frágil y por tanto se vuelven más frágiles. Al no tener experiencias de esfuerzo, de lucha, de dificultad, los jóvenes se vuelven más frágiles. Tienen más, y esto es muy grave, ¿no? Por las consecuencias que trae consigo. No es simplemente que pues la fragilidad lleve a que la persona pues tenga como poca capacidad de afrontar retos, sino que hay otras consecuencias más preocupantes. Tienen más ansiedad, y esto es explicable porque la ansiedad pues muchas veces deriva de esa situación en la que la persona quisiera hacer cosas y no puede, no tiene fuerza para hacerlas. Y eso genera angustia, genera ansiedad. También son más propensos a verse a sí mismos como víctimas, dicen estos autores. El sentirse frágil, pues va generando un sentimiento como de autocompasión, de victimismo, que es pernicioso. Después, consecuencias de la autoseguridad, pues aquí lo dicen con mayor énfasis, ¿no? La obsesión moderna con proteger a los jóvenes de la sensación de inseguridad es, a nuestro juicio, una de las varias causas del rápido aumento de las tasas de depresión, ansiedad y suicidio en los adolescentes. Son datos dolorosos, duros, que cuesta trabajo, pues incluso pensar, ¿verdad? O aceptar, pero son desgraciadamente datos reales. La depresión puede tener que ver también con la fragilidad. Puede, en ciertos casos, pues tratarse simplemente de una deficiencia orgánica, eso es verdad. Pero en muchos otros casos, la depresión está vinculada a una debilidad psicológica, no puramente neuronal, sino también psíquica, propia de la persona que no tiene fuerza para afrontar los retos y entonces se le viene fácilmente pues el mundo encima, se siente como aplastada por la vida y eso le acaba generando depresión. La fragilidad, por tanto, se explica muy bien que conduzca o pueda conducir a la depresión por la debilidad que encierra, ¿no? La ansiedad, ya lo mencioné hace un momento, y por desgracia, pues también como consecuencia de estos dos factores, depresión y ansiedad,
pues puede venir el suicidio, que se ha incrementado, por desgracia, entre los adolescentes de manera bastante notoria en los últimos años. El término seguridad, eh, originalmente cuando comenzó a desarrollarse, diríamos, esta cultura de la seguridad, estaba muy centrado en la parte física. No sé, pues desde el cinturón de seguridad en el coche para evitar las bolsas de aire, etcétera, que los accidentes generaran un daño mayor, y tantos otros medios que se han venido poniendo para evitar riesgos físicos. Sin embargo, hoy en día el término seguridad se ha trasladado también al ámbito emocional. Hay como una obsesión por lo seguro. Dicen estos autores que en el siglo XXI, en algunos campus universitarios, el significado de seguridad ha sufrido un proceso paulatino de desplazamiento conceptual, es decir, que ha pasado de la seguridad puramente física a la emocional. Se ha ampliado para incluir la seguridad emocional. Tener espacios seguros, tener situaciones seguras donde la gente no corra riesgos, no pueda afectarse emocionalmente. Y ahí viene entonces pues la tendencia a la sobreprotección, al exceso de evitar cualquier contrariedad o contradicción, generando una mentalidad frágil. Dicen estos autores que cuando se educa a los niños en una cultura de la ultraseguridad, se vuelven más frágiles y menos resilientes. La resiliencia sabemos que consiste en la capacidad de recuperación cuando en el camino ha habido un descenso, un fracaso, un obstáculo que no se ha sabido sortear. La persona resiliente es capaz de recuperarse y regresar al estado anterior para seguir adelante. Esto, pues, no sé, en el deporte es muy claro, como pues hay momentos cuando se trata de un esfuerzo muy grande en que puede venir un cierto agotamiento. La persona resiliente es capaz de recuperarse para seguir adelante en la prueba del maratón o lo que sea, ¿no? El término resiliencia viene, según entiendo, de la física. Un resorte es resiliente cuando se le somete a una extensión grande, pero que puede regresar al estado inicial sin perder tensión, sin perder fuerza, ¿no? Pues eso ocurre en sentido contrario cuando se está inmerso en la cultura de la ultraseguridad, porque no se genera esa capacidad de resiliencia. El que fracasa se queda hundido por no tener la capacidad de recuperación. Lo que manda una señal, dicen estos autores, para tenerlo presente en la educación de los niños, a los adultos de que necesitan más protección. Se hace entonces como un círculo vicioso. La ultraseguridad lleva a cuidar a los niños para que no se enfrenten a problemas. Eso los hace más frágiles. Los adultos se dan cuenta de eso y buscan protegerlos más porque los ven más débiles. Con lo cual, lo que están provocando es que aumente la fragilidad, lo que entonces les hace aún más frágiles y menos resilientes. Ahí está el círculo vicioso. La invitación, por tanto, en esta línea que harían estos autores, evidentemente, es no dejarse envolver por esta cultura de la ultraseguridad, sino permitir, de un modo razonable, lógicamente, que los niños, desde pequeños, vayan enfrentando dificultades y problemas, que tengan que hacer esfuerzos concretos para ganarse las cosas, que no se les haga todo fácil, que no se les den los pues, asuntos que les gustan, los premios o lo que sea, sin que se los hayan ganado, ¿no?
Esto exige pues un proceso lógicamente pensado por parte de los padres y de los educadores, no dejarse llevar simplemente por el sentimiento. También señalan que la mayoría de las personas afirman sentirse más fuertes o mejor, en cierto modo, después de pasar por una experiencia traumática. No es una regla absoluta, pero ordinariamente esto ocurre cuando alguien ha sufrido una enfermedad importante y ha salido adelante. Después de aquello se siente más fuerte. Cuando alguien ha tenido un fracaso en la vida profesional y se ha recuperado y se ha sobrepuesto a las dificultades, después se encuentra en situación mejor, se ha fortalecido precisamente por aquella situación que originalmente fue negativa. La cultura, en cambio, de la ultraseguridad se basa en un error de comprensión fundamental sobre la naturaleza humana y las dinámicas del trauma y la recuperación. Yo estoy totalmente de acuerdo con esta afirmación, ¿verdad? Un error de comprensión fundamental de la naturaleza humana. La persona humana, eh, para crecer, necesita desarrollar esa fuerza interior que le permite apuntar alto y llegar lejos. Y eso exige el desarrollo de la fuerza de voluntad. Por eso también es muy importante cuando una persona está pretendiendo a toda costa el éxito en su vida, por ejemplo, profesional, y pretende conseguir el resultado sin esfuerzo, que se dé cuenta de que eso normalmente no le va a favorecer. Puede ocurrir que en ciertas actividades, pues sí, el ingenio con poco esfuerzo permita conseguir un buen resultado, pero de ordinario los asuntos importantes en la vida, trascendentes, los que cuentan, van a exigir un esfuerzo grande y continuado. Por eso es importante entender que cuando uno hace un esfuerzo para conseguir un determinado resultado, lo que lo más valioso muchas veces que deja aquello no es tanto el haber logrado el resultado, sino el esfuerzo realizado, porque el esfuerzo es lo que me hace crecer como ser humano. Por eso es importante valorar mucho el esfuerzo y eso también evita la frustración. Si no se consiguió el resultado, no importa, hubo un avance en el desarrollo personal, puso a la persona en condiciones de proponerse nuevos retos que podrá alcanzar gracias al esfuerzo que realizó. La contrapartida de la autoseguridad es que, pues, como dicen estos autores, cuando intentamos producir sistemas de seguridad perfectos, casi inevitablemente creamos problemas nuevos e imprevistos. Esto se aplica a muchos ámbitos de la vida y lo ponen con un ejemplo concreto. Los esfuerzos por proteger los bosques al extinguir fuegos pequeños pueden hacer que se acumule la madera muerta, lo que al final conduce a unos incendios catastróficos, peores que la suma de incendios que se previnieron, ¿verdad? A veces por estar tratando de evitar los pequeños problemas de la vida, los pequeños obstáculos, pues están generando problemas mayores. Bien, mencioné en el cuadro de las generaciones la generación de Internet, que es también la llamada generación Z o Centennial. Son los chicos jóvenes actuales, ¿no? Esta generación es analizada con detenimiento en el libro porque son los que hoy en día están accediendo a la universidad. Son los muchachos que están entrando a la universidad, son los que han nacido ya con el iPhone. Y fue algo que determinó un cambio muy notable, muy considerable. Dicen los autores que estos jóvenes sufren tasas de ansiedad y depresión mucho más altas que los millennials a la misma edad y también tasas más altas de suicidio.
eh, se debe en buena medida a que han nacido ya dentro de las redes sociales. El iPhone estuvo desde el primer momento en sus manos y en el 2011 la mayoría de los adolescentes ya podían comprobar su estatus en las redes sociales cada pocos minutos. Esto tiene que ver con esa pues, circunstancia de quien vive en el mundo virtual, en el mundo digital, en el mundo del Internet, y su propia identidad está dependiendo del parecer de los demás en las redes sociales. Por una parte, la idea de ser como los modelos que ahí aparecen, la idealización de lo que alguien quisiera ser desde el punto de vista incluso físico, la belleza física, desde el punto de vista del éxito social, del éxito eh, pues con las personas con las que se quiere tener éxito, quedar bien, etcétera. Se idealiza tantas veces en las redes sociales aquella imagen a la que se aspira y luego la realidad es que pues no se logra estar a esa altura y vienen las frustraciones. Y por otro lado, el depender de los likes, ¿verdad? De los envíos, de la aprobación de los demás, genera una mentalidad muy inestable en las personas. En lugar de estar identificadas con lo que son, consigo mismas, están dependiendo del parecer de los demás. Y esto da un pues, fuerte efecto negativo que produce la ansiedad, produce fácilmente también la depresión. Y esto es lo que pues, ha ocurrido muy claramente con esta generación. Hay tendencias positivas, señalan ellos, en esta generación más reciente de los actuales jóvenes, que beben y fuman menos, conducen con más precaución, esperan más tiempo para mantener relaciones sexuales, son menos rebeldes, más tolerantes. Pero las tendencias negativas están en que son menos felices, no están preparados para la edad adulta. Y se dice, una experta señala este dato, los de 18 años hoy actúan como hacían los de 15 y los de 13 años parecen niños de 10. Los adolescentes están físicamente más seguros que nunca y sin embargo son mentalmente más vulnerables. Aunque tengan mayor seguridad física, emocionalmente, mentalmente son más vulnerables. Es una opinión de esta autora de Los Ángeles, me parece, que es experta en el tema de la iGen, de la generación de Internet. Bien, pues abundando en esta generación, se dice que la llegada de la iGen a la universidad coincide exactamente con la llegada y la intensificación de la cultura de la ultraseguridad, ¿verdad? La cultura de la seguridad sin el ultra, pues viene de más atrás, pero la ultraseguridad es algo que es mucho más reciente y que coincide con la llegada de esta generación a la universidad, es decir, en los años recientes, ¿no? Son los que actualmente están siendo los estudiantes, los están en los campus de la universidad. Concretamente, del 2013 al 2017, es la fecha en que llegan a la universidad estos alumnos o estos jóvenes de la iGen, que coincide con la cultura de la ultraseguridad, según estos expertos. También se ha llamado a la generación joven, más reciente, generación de cristal, como lo mencioné antes. Es un término acuñado por una filósofa, Montserrat Nabrera, se refiere a los nacidos después del año 2000, quienes pueden llegar a ser más frágiles, inestables o inseguros, y a tener poca tolerancia a la crítica, al rechazo y a la frustración. Esto está también ocurriendo de manera muy notoria. La fragilidad se refleja también de modo muy claro en la dificultad para aceptar
lo que emocionalmente pueda resultar incómodo. La crítica, la corrección, todo lo que pueda pues, ir en contra de un sentimiento favorable. Por lo tanto, es difícil educar a una persona que tiene esta pues, propensión, ¿no? Que es muy susceptible porque cualquier frase, cualquier palabra le supone pues algo gravísimo cuando puede ser algo bastante ordinario, ¿no? Ya veremos cómo esto está muy conectado también con las llamadas minorías, de lo que hablaremos en sesiones posteriores. Debido a esta poca tolerancia, sobre todo a ser educados, así lo explican estos autores, por unos padres pertenecientes a la generación X, que fue trabajadora, luchadora, que experimentó fuertes carencias y que no han querido que sus hijos tengan esa misma situación y los han sobreprotegido, ¿verdad? Esto pues está en la práctica, ¿no? Cuando los padres han pasado por etapas costosas en su vida, quieren que sus hijos la tengan más fácil. Y este es un peligro, ¿no? Porque entonces se cae en la sobreprotección y eso lo que acaba provocando es debilitamiento, acaba provocando fragilidad en los jóvenes. Pues con esto podríamos concluir para dejar pie a algunas preguntas que quisieran ustedes hacer. Comenzaba señalando que la primera falsedad que estos autores destacan es la falsedad de la fragilidad, en la que he procurado centrar esta primera exposición. Lo que no te mata te hace más débil. Hemos visto, me parece, que es una falacia. Claramente es exactamente contrario a lo que ocurre cuando alguien encuentra en su vida situaciones difíciles, costosas, de oposición para fortalecerse. Por eso, la conclusión positiva es que los seres humanos necesitamos desafíos físicos y mentales y necesitamos estresores, tener retos, tener eh, metas, tener objetivos que valgan la pena y que van a costar esfuerzo para podernos desarrollar como personas humanas, y eso también va a conectar muy directamente con la felicidad, ¿verdad? La felicidad está muy relacionada con el desarrollo integral de la propia persona, de la propia personalidad, el que no nos quedemos como encogidos interiormente, porque eso frustra, eso sí que frustra y eso sí que eh, empequeñece. La felicidad tiene mucho que ver con ese crecimiento paulatino hacia la plenitud, que exige ciertamente una voluntad fuerte que permita afrontar los retos, que permita alcanzar metas altas, aunque en el camino haya fracasos y haya dificultades, que si están bien manejadas van a acabar siendo también factores positivos para ese desarrollo y para esa felicidad. Y quisiera hacer una referencia también a la relación con Dios por nuestra parte, es decir, el tener una vida orientada hacia Dios, nuestro Señor, pues indudablemente es algo que va a exigir también una lucha. Si bien es cierto que la persona que busca a Dios tiene que, en primer lugar, confiar en Dios y apoyarse en la gracia que Dios nos da para avanzar en el progreso espiritual, también es cierto que Dios pide que colaboremos con su gracia, con su ayuda, poniendo en nuestra parte la lucha y el esfuerzo. De manera que también desde el punto de vista sobrenatural, este enfoque es perfectamente válido, necesario para poder alcanzar pues, la meta para la cual Dios nuestro Señor nos ha creado, que es la meta de la santidad. De manera, por tanto, que el camino hacia la felicidad y el camino hacia la santidad van a conectarse en este aspecto de lucha, de esfuerzo, de trabajo arduo, pero
amable, porque indudablemente conforme se va avanzando en el camino, se van experimentando también la satisfacción, el gozo por esos buenos resultados y el gozo mismo del esfuerzo cuando se lleva a cabo de manera convincente y de manera bien orientada.